Les doy la bienvenida a nuestra presentación sobre inventarios, unidades de medida o Unit of Measure en SAP Business One. Nuestros objetivos serán identificar la utilidad de las unidades de medida para nuestro sistema, aprender a configurar grupos de unidades de medida en grupos de artículos y datos maestros de artículos en específico, así como analizar un documento de compra o venta con unidades de medida. Como introducción, tenemos que en las empresas es común que se maneje más de una unidad de medida para el mismo artículo, ya sea sistematizadamente o no. Esto dependiendo del momento del proceso en el que nos encontremos. Un ejemplo común puede ser el papel de oficina, dado que la unidad de medida de inventario mínima suele ser un paquete de 100 hojas, es común que distintas áreas e incluso los sistemas de predicción utilicen esta medida para indicarle a compras las requisiciones de este artículo. Sin embargo, una vez el departamento de compras habla con el proveedor, a fin de obtener buenos precios y dado el gran volumen que se mueve de este artículo, es muy común que acuerden su compra-venta solo en cajas, no paquetes. Además, si el pedido fue suficientemente grande, la logística de nuestro proveedor puede optar por enviar pallets o tarimas, comúnmente selladas por emplayado, en lugar o además de cajas sueltas, que tendrá que de recibir nuestro almacén. Por cuestiones de espacio y mejor control, nuestro almacén puede optar por desarmar las pallets y guardar un artículo solo en cajas o en paquetes para su rápido surtido. Finalmente, para ventas o surtido a distintas áreas de la empresa, puede ser común que manejen entregas solo de X cantidad de paquetes, por ejemplo 4 o 6, puesto que sería muy tedioso ir al almacén por un solo paquete de hojas de papel. Podemos observar que solo para compras y almacenaje han aparecido 4 unidades de medida para el mismo artículo. Sumemos que para ventas puede haber promociones de distintos números de paquetes o que distintos proveedores pueden manejar, por ejemplo, cajas con distinta cantidad de paquetes. SAP Business One tiene la capacidad de guardar las relaciones entre distintas unidades de medida y realizar las conversiones pertinentes de manera automática, evitando así errores de cálculo humanos y con ello un correcto control y planeación para el manejo de los artículos. Para que este manejo automático sea posible, es necesario seguir 4 pasos. El primero es definir las unidades de medida. El segundo es definir grupos de unidades de medida. El tercero puede ser asignar grupos de unidades de medida, ya sea a grupos de artículos o directamente a artículos, datos maestros. Y el paso 4 será definir valores por defecto en el dato maestro del artículo. Para el primer paso, tenemos que ir a Gestión, Definiciones, Inventario y Unidades de medida. En esta ventana de Unidad de medida, Definición, tenemos un listado de todas las unidades de medida que tendremos disponibles en nuestra empresa para todos los artículos. Adicionalmente, podemos especificar dimensiones para nuestras unidades de medida, tales como longitud, ancho, altura, volumen, con su propia unidad y peso, según consideremos relevante para nuestra unidad de medida y útil para nuestros artículos. También es posible establecer nuevas unidades para longitud y ancho, así como para peso, seleccionando la opción correspondiente desde la carpeta de Gestión, Definiciones, Inventario. Ahora pasemos a la definición de grupos de unidades de medida. Estos nos permiten relacionar en un solo grupo las unidades de medida similares, que tendrá sentido que compartan varios artículos de un mismo grupo. Por ejemplo, las unidades resaltadas son adecuadas para un grupo de cereales y semillas, mientras que estas son más adecuadas para un grupo de artículos de cables. Para definir un nuevo grupo, iremos a Gestión, Definiciones, Inventario, Grupos de unidades de medida. Tras escribir un nombre y descripción para nuestros grupos de unidades de medida, es necesario definir sus unidades de medida mediante el botón de definición de grupo, al menos la unidad base antes de dar clic en actualizar.
Como pueden observar, tras definir la primera unidad que se toma como base, las siguientes unidades manejan una cantidad base múltiplo, forzosamente, de la primera cantidad. Por ejemplo, para cables nuestra unidad base será el metro, la más pequeña. A continuación, unidades como la bobina y el carret son un múltiplo de 50 y 100 metros respectivamente. Con nuestro grupo de unidades de medida listo, podemos proceder a relacionarlo, ya sea a un grupo de artículos o a un artículo específico. Para el primer método, desde la ventana de grupos de artículos, en la pestaña General encontraremos al campo Grupo de unidad de medida estándar. Tras seleccionar nuestro grupo de unidades de medida en este campo, este se volverá el default para los artículos que formen parte de este grupo de artículos. Además, inmediatamente aparecerá un campo para seleccionar la unidad de medida de inventario estándar, perteneciente al grupo de unidades de medida recién seleccionado. Otra opción es asignar el grupo de unidad de medida directamente en la creación del artículo. En las imágenes se muestra el artículo cable de audio. Dado que no deseo incluirlo en mi grupo de artículos cables de red anteriormente creado, pero sí me sirven las unidades de medida de mi grupo de unidades de medida de cables, puedo optar por especificar únicamente el grupo de unidades de medida en la cabecera y dejar el grupo de artículos como genérico, esto mediante el campo resaltado. Finalmente, seleccionando para nuestro artículo maestro su grupo de unidades de medida, solo nos resta ir a las pestañas de datos de compras, de ventas y de inventario para seleccionar los códigos relevantes. Como podemos observar en el ejemplo correspondiente al cable de audio anterior, podemos especificar un código de unidad diferente para cada proceso, es decir, uno para compras, uno para ventas y otro para inventario si así lo vemos conveniente. También podemos apreciar cómo se carga la relación de artículos por unidad, por ejemplo, 100 metros para el carrete. Ahora pasemos al caso práctico. Vamos a crear un grupo de unidades de medida a granel con unidades apropiadas para la compra y venta a granel. Para esto recordemos las rutas de gestión, definiciones y carpeta de inventario. Ahora desde el SAP Business One vayamos al menú y como ya mencionamos, gestión, definiciones y carpeta de inventario. Lo primero que nos interesa es asegurarnos de que existan unidades de peso adecuadas. Como podemos ver, ya contamos con el kilogramo y miligramo. Si por ejemplo también quisiera contar con tonelada, simplemente le defino un código nuevo, un nombre de unidad, y especifico un peso en miligramos. Es 1 con 9 ceros. Actualizamos. Okay. Ahora vayamos a unidades de medida. Como ven, ya cuento con códigos de unidades de medida, tales como bulto, saco grande, saco pequeño, y bolsa y kilogramo. También podría serme necesario quizás una bolsa grande de 5 kilos. Aquí en peso especificaré 5. Y kg para que maneje kilogramos. Listo. Ahora para crear un grupo de unidades de medida a granel, vayamos a grupos de unidades de medida. Aquí vamos a especificar el código y descripción. Damos clic en definición de grupo. Y como ven, lo primero que nos pide es la unidad de medida base. En este caso me interesa que sean los kilogramos.
Ahora puedo cargar, por ejemplo, las bolsas. Y aquí es en donde establecemos relaciones. Por ejemplo, una bolsa tendrá un peso de un solo kilogramo. Una bolsa grande habíamos establecido 5 kilogramos. Un bulto de 50. Un saco grande de 25. Y un saco pequeño de 10. Damos clic en actualizar. OK. Y ahora podemos actualizar la ventana de grupos de unidades de medida. Listo. Ahora vamos a crear un grupo de artículos, cereales y semillas, con el grupo de unidades de medida a granel. Para esto vayamos a Gestión, Definiciones, Inventario y Grupos de artículos. Ya estamos en Gestión, Definiciones e Inventario, pero ahora iremos a Grupos de artículos. Nuestro nombre lo hemos definido como cereales y semillas. Aquí es en donde elegiremos, desde la pestaña General, el grupo de unidad de medida estándar. Nos interesa el de a granel. Y ahora podemos elegir la unidad de medida de inventario estándar, que será nuestro kilogramo. Aquí ya podemos seleccionar las demás características de nuestro grupo de artículos que ya hemos explicado en otros videos, como métodos de planificación. Así que los llenaré algo rápido. Nos aseguramos de la pestaña de finanzas, están bien cargadas las cuentas, inventarios, compras, y damos clic en crear. Listo. Ahora vamos a crear dos artículos, uno que pertenezca al grupo de artículos cereales y semillas y otro que solo utilice las unidades de medida a granel. Por ejemplo, el arroz lo podemos incluir en nuestro grupo de cereales y semillas, mientras que azúcar no es un cereal o una semilla, pero igual se puede vender a granel, así que así utilizaremos estos datos. Para ello vayamos a Inventario y Datos Maestros de artículo. Teniendo seleccionada la opción de crear, aquí es en donde seleccionaremos para arroz el grupo de artículo. Será de cereales y semillas. ¿Desea actualizar la información del artículo? Daremos clic en sí. Como vemos, automáticamente se ha cargado el grupo de unidad de medida a granel y la unidad de determinación de precios, kilogramo. Ahora ya tiene sentido que carguemos los códigos de unidades de medida de compras. Quizá para el arroz lo más común sean bultos. Para ventas
Quizá lo más común sean las bolsas. Y para el dato de inventario, seleccionaremos kilogramos. Recordemos seleccionar la lista de precios y darles un precio base. Ahora pasemos a nuestro segundo artículo. Vamos a crear nuevamente. Esta vez azúcar. En grupo de artículos, pues ahora podemos dejarlo, por ejemplo, en genérico. Como ven, no carga ningún grupo de unidad de medida, así que tenemos que hacerlo manualmente, a granel. También vamos a especificar un precio. Nos aseguramos de la lista de precios. Y ahora datos de compra, códigos. Aquí para hacerlo algo distinto vamos a seleccionar sacos grandes. Vemos aquí ya 25 kilogramos como su relación. En unidad de ventas, sacos pequeños. Y para el manejo de inventarios, dejémoslo en kilogramos también. Listo. Ahora vamos a crear una factura de proveedor y observaremos cómo aparecen las unidades en dicho documento y en el reporte de inventario. Para ello vayamos a compras, proveedores, factura de proveedores. Vemos aquí, se cargan cantidades de 1. Pero como ven, este precio no corresponde a 1 kilogramo. Así que buscaremos la opción para que nos muestre las unidades de medida. Para ver las columnas que nos interesan, desde esta primera fila, demos clic derecho, parametrizaciones de formulario, y ahora en formato de tabla. Dado que queremos ver las relaciones de peso, vamos a seleccionar peso, también nombre de unidad de medida y código, y artículos por unidad. También veamos la descripción de artículo. Ahora podemos ver, por ejemplo, que para el azúcar se carga ya un precio de 625, que corresponde a 25 kilogramos, dado que nuestro código de unidad de medida ya estándar será el saco grande, con 25 kilogramos. En cambio, para el arroz se carga ya un precio de 1000 por una sola unidad. Por ejemplo, en 2 ya tenemos 2000. ¿Por qué? Porque el peso que estamos comprando por unidad es de 50, dado que es un bulto. Ahora podemos ver que, por ejemplo, cuando pongo una cantidad de 2,
Me refiero a 2 bultos y tengo ya un peso que voy a comprar de 100 kilogramos. Recordemos nuestros indicadores de impuestos. Estabilización. Y listo, ahora sí damos clic en crear. Como no hemos contabilizado ninguna entrada, se va a crear automáticamente. Listo, ahora vayamos a nuestro artículo y en datos de inventario. Como podemos ver, este nos maneja un stock en cantidades de kilogramos. Tenemos aquí la factura que compró una cantidad y 2 cantidades. Esta cantidad de azúcar se ha visto reflejado en 25 kilogramos en nuestros datos de inventario. Ahora veamos, por ejemplo, el arroz. Y vemos que la cantidad de 2 desde compras se ha traducido a 100 kilogramos. Esto finaliza nuestra presentación sobre las unidades de medida, su definición en SAP Business One. Me despido dejando el contacto de mi supervisor. Agradezco su atención y les deseo éxito en sus proyectos.